No sé si en este momento, doctora Celeste, usted quisiera tomar la palabra brevemente. Vi que tenía su micrófono encendido, creo que no. Ah, ok, muy bien. Muchas gracias. Únicamente agradecer a la participación de nuestros panelistas y aceptar esa invitación, ¿verdad? Estamos atentos a lo que nos van a comentar y a sus conocimientos desde ya. Muchas gracias por transmitirlos. Gracias, doctor. Pues bueno, creo que para entrar en materia es necesario presentar a quienes nos van a acompañar hoy en la mesa principal. Y en este momento, pues quiero hacer una introducción breve de cada quien. Tenemos con nosotros el gusto de contar con Betsy Maribel Álvarez. Betsy es diseñadora gráfica, ilustradora, cuenta con una licenciatura en publicidad y tiene una trayectoria marcada por el arte como una herramienta de transformación social. Ella ha desarrollado identidades visuales para diversas marcas, ha participado en exposiciones nacionales, también ya exposiciones internacionales y ha sido reconocida como joven artista guatemalteca. Su obra ha estado dialogando con la memoria, con la cultura maya, con la representación indígena, y desde el arte digital, la animación y la fotografía, que parece son habilidades en donde ella ha intentado enfocarse. Betsy está explorando cómo la violencia simbólica y estructural puede ser confrontada desde la creatividad, la identidad y la expresión colectiva. Betsy, bienvenida, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, le agradezco. También con nosotros tenemos el gusto de tener a Ricardo Sebastián Velázquez Arana. Ricardo es psicólogo en formación, comprometido defensor de la salud mental comunitaria. Actualmente él está fungiendo como secretario general de la Asociación de Estudiantes Sancarlistas de la Diversidad, AESDI, y colabora con el equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial ECAP. Promueve procesos de acompañamiento psicosocial en contextos de violencia estructural. La experiencia de Ricardo se está centrando en el trabajo con masculinidades, la incidencia política, la gestión de comunidades y está aportando una mirada crítica y transformadora sobre las raíces sociales de la violencia en nuestro país. Su enfoque está combinando el análisis sociológico con prácticas de cuidado colectivo y participación ciudadana. Ricardo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y también tenemos con nosotros a Andrés Miranda. En realidad tenemos que decirlo bien, Fray Guillermo Andrés Miranda. Él es religioso franciscano desde el año 2020, es profesor en filosofía, graduado con honores de la Universidad Rafael Landívar. Actualmente pues está formándose en teología en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Ha estado enfocando su labor pastoral precisamente en comunidades que se encuentran en contextos de vulnerabilidad. En la parroquia, sobre todo, Dios con nosotros, en el mezquital de la zona 12 de Villanueva, en la ciudad de Guatemala, donde tuvo experiencia respecto a esto. Y en la casa peregrina del Santo Hermano Pedro, donde ha estado trabajando con migrantes. Él obviamente tiene una mirada espiritual y filosófica con la que aporta una perspectiva ética y humanista sin duda a nuestra mesa. Bienvenido, Fray Guillermo, qué bueno que esté entre nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Pues bueno, habiendo presentado a nuestros panelistas, queremos dejar claro cuál es el objetivo que tenemos con el foro y que de alguna forma va a orientar la estructura que le hemos dado al mismo para aprovechar el tiempo que vamos a poder compartir hoy. Queremos analizar las manifestaciones y consecuencias de la violencia y la conflictividad en los ámbitos familiar, social y sistemático, promoviendo el diálogo y la reflexión para identificar pues, modos opresores que nos permitan estar brindando atención desde una perspectiva experiencial a partir de distintas identidades sociales
que obviamente forman parte de la riqueza cultural y de la diversidad cultural que en este momento estamos compartiendo todos en el presente. Así que con este objetivo quiero nada más recordar nuestra estructura. Vamos a tener alrededor de unos 10 minutos en el que cada uno de los panelistas va a poder tener ese tiempo para exponer su perspectiva, su posición respecto al tema en general. Posteriormente, abriremos un espacio de alrededor de unos 5 minutos para que los otros dos panelistas puedan dialogar con el panelista ponente, hacerle alguna pregunta o elaborar algún comentario. Y de esa manera, pues proseguirá un segundo momento con el segundo panelista tomando su tiempo de exposición y así hasta terminar con el tercero. Luego abriremos el espacio para que quienes estamos escuchando y participando podamos hacer algún comentario o alguna pregunta para generar diálogo y construir reflexión colectiva, como es el propósito del foro. Al final terminaremos con un pequeño resumen, unas conclusiones y pues de esa forma despediremos este ejercicio tan necesario que esta tarde estamos teniendo. Tarde del 14 de octubre del año 2025. Si no hay ninguna duda respecto al proceso, pues nada más por razón de cuidar el tiempo a cada uno de los panelistas, quisiera recordarles que estaré moderando el tiempo que se les permite poder compartir su posición y yo les daré un aviso levantando mi mano, si les parece, para poder avisarles alrededor de unos 2 minutos antes y que ustedes de esa forma puedan elaborar los últimos 2 minutos de su participación. ¿Les parece bien esta señal? Muy bien. Y ya luego de eso, pues me encargaré de presentar el espacio para abrir el micrófono a los demás panelistas. Muy bien. Johnny, ¿puedes confirmarme que estamos bien en el aula? Sí. Bueno, Todo excelente por gracias. este lado. Gracias, Johnny. Necesitábamos escucharte, Johnny. No nos habías saludado. Bueno, muy bien. Regresemos entonces al programa. Por favor, quisiéramos eh, pues recibir con un aplauso desde donde nos encontremos y con mucho respeto a Ricardo Velázquez para que puedas tomar tu tiempo en este momento. Qué fuerte, qué fuerte. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo acá Ricardo Sebastián Velázquez Arana, justamente como me habían presentado antes. Soy promotor de salud mental comunitaria y acción psicosocial, enfocado justamente en juventudes, ciencia política y recientemente en gestión de comunidades. ¿Qué quiere decir eso? Que es puro trabajo con jóvenes. Entonces, la verdad es que me motivó mucho venir y hablar justamente sobre modos de violencia y conflictividad, porque efectivamente es algo que nos ha estado moviendo como juventud recientemente. Como al ser jóvenes venimos de contextos muy, muy complicados, es decir, nosotros heredamos todos los contextos de los cuales heredaron nuestros papás, y así sucesivamente, ¿saben? Como heredar justamente cualquier cosa que nuestros papás nos hicieron dejar en algún momento. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos del tema de diversidad, vienen otros contextos a precarizarnos, es decir, a ponernos en situaciones de que no se han configurado antes. Justamente, una reciente investigación que se estuvo realizando por parte del Colegio de México acá en Guatemala detectó que dentro del país o dentro de la ciudad existen 33 lugares de encuentro. Es decir, los jóvenes tienen un acceso tan veloz, tan fuerte a los puntos de encuentro, que quiere decir son puntos donde ellos pueden conocer a más personas LGBTs de una manera o encuentro sexual. Justamente también la organización Incide Joven, y justamente es Delis con ellos, nos comentaban que estamos a 7 clics de encontrar pornografía en las redes sociales o en el internet. Es decir, estamos a 7 clics justamente de venir y encontrar todo este material que puede afectar a las jóvenes. ¿Yo por qué les digo afectar? ¿Por qué no les digo que al final pueden tener un autodescubrimiento si esto es parte de la identidad de los patógenos? Porque justamente como hacer personas LGBTIQ, viendo también las masculinidades, estamos muy condicionados a esta dicotomía que quiere decir esta relación que tenemos con el poder, es decir, ejercer poder o que se nos ejerzan. Justamente hace unas semanas estaba realizando unas investigaciones que se llama Hombres con el deseo de amar, y les voy a contar como un relato. Decía, en quinto de primaria entró un nuevo compañero al aula, Eduardo.
O sea, el chico más lindo que yo he visto en toda mi vida. De piel blanca como las nubes y ojos verdes como las copas de los árboles. Al verde yo me recordaba mucho las montañas de mi pueblo. En ese verde intenso y con los toques del café de las ramas. Nuestra amistad fue intensa, breve, que por años no volvimos a hablar de lo vivido. Avanzados los meses de clases, nuestra cercanía era cada vez más evidente ante los demás. Quizás éramos solo afines, quizás éramos solo amigos. Quizá a la corta de edad de 11 años ninguno entendía qué sentía, pero por alguna extraña razón queríamos sentirlo juntos. Para los demás esa amistad fue súper inconcebible. Así que a la edad de 11 años yo entendí que era gay. Bueno, sobre todo entendí que era hueco, que era maricón, porque esa es la palabra que utilizaban. Y que estaba mal, que amar estaba mal. Las burlas, el bullying, los golpes, el acoso no se tardaron en llegar. Durante los meses restantes con Eduardo mantuvimos una amistad clandestina. Es decir, nos veíamos escondidas en la biblioteca, nos escapábamos de las clases de coro o simplemente huíamos en el recreo. Nos acostumbraron a que debíamos escondernos para amarnos. Una de las escenas más impactantes fue que se nos obligó a pelear con el fin de demostrar quién era el hombre. Ninguno dio el primer golpe, ninguno había golpeado antes, pero en ese momento el mayor dolor era pensar que el otro se atrevería a darlo, lo que terminó por romper una amistad que pudo salvarnos años más tarde durante la adolescencia. No hablé con Eduardo sino hasta años después. Ya cada uno había salido de bachillerato y nos encontrábamos en plena pandemia. La charla fue rara, pues la última vez que nos vimos fue después de un beso en la biblioteca donde nos despedimos y no volvimos a vernos. Sus padres lo sacaron porque varias veces él o yo terminamos con la nariz sangrando por el bullying. Pero la verdad es que ninguno se atrevía a delatar, porque el miedo de vernos descubiertos era más grande que el miedo a ser golpeados. Eduardo fue el primero en decirlo. Ya después de años, cuando nos estábamos encontrando, me dijo, deberíamos vernos. Pero me di cuenta que estábamos tan acostumbrados a esta violencia que ambos asumimos vernos en la clandestinidad, en lo escondido. Nos acostumbramos a ponernos en riesgo para sentirnos un poco amados, un poco deseados, un poco comprendidos. Al final, como varones, como hombres, nos socializan que para dar el primer golpe es porque es el primero en dominar. Es decir, el primero que pega es el que domina. Con Eduardo estábamos en las mismas condiciones, casi como si volviéramos a ser niños. Ninguno sabía qué hacer con el otro porque a ninguno nunca se nos había enseñado o dado la opción de decidir sobre nuestros cuerpos durante el sexo. Pensábamos torpemente que este debía doler, que debía saciarnos, o que debíamos llegar a límites para hacer que la otra persona no se fuera de nosotros. Así que ahí lo entendí, y por primera vez hicimos algo diferente con nuestras vidas. Nos acostamos uno a uno a la par Nos acostamos uno a uno a la par del otro, viendo un cielo falso de un motel barato. Y ahí, en una zona roja de Misco, entendimos que podíamos compartir la habitación de forma diferente, que podíamos construir una habitación donde no estuviéramos obligados a desnudarnos para sentirnos piel a piel con alguien más. Para mí, así fue, porque yo llevaba un tiempo fuera del closet. Para Eduardo, le cambié las cosas y desperté en él otra incógnita, pues él nunca se había hallado amado de tal forma por un hombre y la violencia que había sufrido en su adolescencia terminó por inundarle de miedo e inseguridades. A la semana siguiente, y en las propias palabras de Eduardo, fue un putero para quitárselo gay. Estas heridas o fantasmas, como justamente diría Mark Fisher en su tesis de la hauntología o las ausencias del pasado, dice que esos fantasmas nos persiguen y nos coercen a pensar que ser deseados significa ser baleados y amados, permeando en la identidad de las juventudes LGBTQ que toda relación sexoafectiva debe partir de una desigualdad de poder. Es decir, nos han condicionado que justamente como nosotros como juventudes LGBTQ no tenemos estos referentes de amar, estos referentes de cómo sentir afecto entre padres. ¿Y por qué me van a decir, Bastian, esto que tiene que ver con violencia y conflictividad? Es justamente estos temores, esas ausencias que a los hombres no nos han dado porque no se nos ha permitido amar de una manera diferente, que no se nos ha permitido venir y conocer otras formas de amar más allá del poder controlar o ejercer poder sobre alguien, porque es la forma en que nos socializan y es justamente como nosotros, como personas LGBTQ, hemos sobrellevado estas relaciones. Como personas LGBT, no sé si ustedes alguna vez fijo y justamente han tenido compañeros de clase que efectivamente han sido gays, LGBT, lesbianas y demás. O sea, eso es también como fue una introspección. ¿Ustedes cómo se han relacionado con ellos? Mayormente, en la mayoría de las experiencias, y esto se pudo ver en realidades LGBTQ fue una investigación que hizo Visibles en el 2021. También la investigación que hizo la Dirección General de Investigación de la San Carlos en la Escuela de Ciencias Psicológicas, que se llama Masculinidades, Tensiones en el Nuevo Siglo, que es justamente lo que nos dice que las adolescencias, es decir, la nueva generación, vuelven más conservadoras. Pensaría uno,
que en estos tiempos las juventudes son más abiertas, son más relajadas en el tema de las masculinidades, pero realmente no. Lo que tiene el poder, lo que tiene esta violencia, lo que tiene esta conflictividad es que esta se reconfigura y se transmuta. Es decir, la violencia que veíamos ejercida en nuestros cuerpos hace 10 años no es la misma que vemos ejercida ahora, porque esta se ha configurado en nuevos espacios. Remedios Zafra, que es una feminista y también pensadora argentina, decía de que hay habitaciones interconectadas, es decir, que esas habitaciones digitales, que es donde se generan las nuevas relaciones de los jóvenes a través de canales de WhatsApp, Facebook, bueno, Facebook ya no lo usan mucho, Instagram, Snapchat y otras redes sociales, están configurando estos modos de violencia en conflictividad para atacar, es decir, para inundar estas nuevas esferas sociales. Entonces, ¿qué quiere decir? Desde la diversidad se nos ha quitado del espacio público, y eso lo quiero decir claramente, porque se nos ha orillado a estar en las de la clandestinidad. Justamente una de las palabras que utilizaba para definir el poder no era algo que se puede ejercer de manera física ante los demás, sino que poder justamente es el hecho de venir y coercer a la otra persona, neutralizar su poder de acción. Entonces, cuando nosotros entendemos el poder, no solo tenemos que venir y pensar que es algo que se puede ser tangible. Entonces, Byung-Chul Han, justamente que es alguien que hablaba mucho acerca del poder en esta nueva época, decía de que es una neutralidad de la voluntad. Colocar en un estadio de espera es una restricción o una imposición de las decisiones del que ejerce sobre el que es dominado. Es decir, cuando nosotros tenemos que tener el nuevo poder en las juventudes, o las nuevas formas de configurar el poder en los jóvenes, es de que estos sí, efectivamente tienen un montón de posibilidades para que ellos puedan amar y ser amados, pero ¿cuáles de las herramientas nosotros le damos para que ellos puedan descubrir estas formas de amar? Porque hagamos como memoria acá en Guatemala. ¿Cuántos de los espacios donde nosotros hemos podido estar y hemos visto una pareja LGBTQ, nosotros hemos visto de manera positiva y lo hemos alentado? ¿Saben? Entonces, eso es como una de las formas que podemos entender la nueva violencia, que no le damos a los jóvenes los espacios, que ellos puedan autodescubrirse sin un miedo a ser rechazados. Muchas gracias por tu participación, Sebastián. Ha sido una participación muy clara respecto al movimiento que tiene la violencia estructural en nuestra sociedad y cómo, en palabras mismas de Sebastián, la violencia se está transformando. Quisiera abrir el espacio para que Fray Guillermo o también tú, Betsy, quieran tomar la palabra y compartir su opinión o algún tipo de retroalimentación a partir de lo que ha aportado Sebastián esta tarde. ¿Alguno de ustedes dos quisiera tomar el espacio en este momento? Muy bien. Yo solo, perdón, Sí, sí, nomás Fray. como una retroalimentación de algo que me llamaba la atención de lo que se mencionaba ahorita y me quedó resonando mucho esa frase. Creo que es precisamente uno de los peligros o una de las cuestiones que a veces nos puede ocurrir precisamente cuando nos topamos con realidades sistemáticas de violencia estructurada, lo que mencionaba ahorita en su exposición, ¿no? El hecho de acostumbrarse a la violencia, creo que eso fue algo que me quedó resonando un poco ahorita de la ponencia, que creo que es una de las cuestiones que precisamente son de lo que nos tiene ahora acá, ¿no? Reflexionando en este tipo de conflictividades, que cuando nos encontramos con ellas, nos encontramos con una especie de muro o con una especie de bloque que la institución o la institucionalidad, digámoslo así, nos interpone y pareciera que la única forma de resolverla es el acostumbrarse. Y el acostumbrarse, quiera si o no, también es una forma de violencia, no solo de para quien la recibe, sino de quien la ejerce, ¿no? O sea, quien al final se vuelve indiferente ante esta realidad, es una forma de violencia también, ¿no? El hecho de que no me interese o no haga por cambiar aquella situación, creo que esa también es una forma de violencia. Entonces,
solamente eso, que me resonó mucho en la ponencia y que considero precisamente que es uno de los peligros en los cuales se puede como caer, ¿no? El acostumbrarse. Muchas gracias, Fray Andrés. Em, Antes de dar el siguiente punto de ponencia, Betsy, ¿quisieras aportar algo en este momento? Sí, primeramente, pues buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar acá y dialogar de estos temas, ¿verdad? Que son muy importantes y pues es también importante el visibilizar toda esa problemática que tenemos en nuestro país. Eh, Acerca del tema que se trató, mi punto de vista, pues también va a que nosotros como personas diversas también tenemos como, perdóneme, ahorita le voy a decir, perdón, este, como les decía, pues siento que sí es un tema muy delicado y es un tema muy importante también de poder hablarlo aquí en espacios donde se nos da la oportunidad de dar nuestro punto de vista, ¿verdad? Acerca del caso que el compañero Sebastián comentaba acerca de cómo una persona de la comunidad LGBTIQ+, pues la sociedad trata como hacernos ver y sentir raros, extraños o hasta incluso pues caer en eso de pensar que es una enfermedad. Y esto es algo que se ha estado hablando en varios lugares y pues también se sigue viendo actualmente en el país y se han estado escuchando varios comentarios muy homofóbicos o atacantes hacia las personas diversas. Entonces, pues mi comentario acá es de que nosotros como personas debemos también ser empáticas y también informarnos más acerca de los temas. Y también, si está de nuestra disposición, hablarlo a personas externas y también es como ir construyendo esa comunidad de un espacio seguro. Únicamente, gracias. Gracias, un aporte oportuno, Betsy. Precisamente de eso se trata este ejercicio que estamos haciendo ahora y bajo ese criterio fue que Johnny Alexander y su servidor decidimos orientar el objetivo de este foro invitando a personas como ustedes es tan necesario poder visibilizar la opinión pensada que han venido construyendo desde su servicio, su trabajo y su vida que compartimos con ustedes en este territorio caracterizado por la violencia. Así que muchas gracias. Fray Andrés, ¿usted quiere volver a tomar la palabra en este momento? Sí. Sí, perdón. Solo es una pregunta nomás Sí, a Sebastián. Eh, Tú mencionabas como de herramientas o de maneras de acompañar estas realidades y a mí me interesaría como conocer un poco de, al menos tú desde donde estás, qué herramientas concretas o qué espacios concretos has utilizado o sugieres, por ejemplo, como para acompañar estos procesos, ¿no? Eso me interesaría un poco conocer. gracias. Sebastián, ¿crees que en un minuto puedes responder a esta pregunta de una vez? Sí, claro. Gracias. Desde la desensibilización positiva, nosotros tendemos a desensibilizarnos al escuchar palabras como hueco, gay, maricón a cada rato, entonces creemos de que eso es algo normal. Es hacer lo mismo, pero a la contraria. Es decir, mostrar a las personas referentes positivos, espacios positivos de encuentro. Justamente yo también fui parte de un movimiento religioso y justamente yo hacía como esas actividades con las personas para sensibilizarlos, es decir, hacerles ver de que somos personas normales, es decir, son personas que pueden ser sus amigos, sus compañeros, sus hermanos, y decirles, todos somos hermanos de la misma iglesia, entonces por lo tanto todos venimos del mismo contexto. Entonces eso ya parte para que las personas puedan entender de que nos pueden ver como a un igual. Entonces ya, nos ven sin el miedo y nos pueden entender desde el amor. Muchas gracias, Sebastián, por este aporte tan concreto. Es necesario que continuemos y ahora le corresponde el tiempo a Betsy Álvarez para poder tomar sus 10 minutos de exposición y entrar a este segundo bloque
que nos lleva casi ya a la mitad de nuestro foro. Gracias a quienes están sumando. Johnny quería corroborar que a la hora de que cada uno de nuestros panelistas está exponiendo, sean ellos los que ocupen el centro de la pantalla. Es así, ¿verdad? Efectivamente, así lo vamos teniendo, Alberto. Muchas gracias. Betsy, te damos el tiempo a ti entonces. Tienes los 10 minutos. A 2 minutos antes yo me encargaré de alzar la mano para ayudarte a que puedas ir concluyendo con tu tiempo asignado. Gracias. Muy bien, nuevamente reitero mi saludo, muy buenas tardes a cada uno de ustedes y la verdad es de que me hace muy feliz estar en este espacio para poder dialogar, en este caso mi rol como mujer indígena, como bien lo mencionaban, yo soy indígena maya quiché, soy del departamento de Quiché y actualmente soy ilustradora y diseñadora gráfica. Mi trabajo se basa en querer visibilizar a través de las ilustraciones, pues también las comunidades indígenas y también la lucha que constantemente y lastimosamente es aquí en este país de poder querer como entablar estos espacios para poder decir somos mujeres, somos indígenas, estamos aquí y existimos. Entonces, principalmente cuando nos identificamos como pueblos originarios, en este caso maya, xinca, garífuna o mestiza, en este país pues también afrontamos una diversidad de discriminación, racismo y muchas cosas dentro de los ámbitos sociales. En este caso también como mujeres afrontamos lo que es la misoginia y pues con el simple hecho de nosotras decir soy indígena, soy maya, soy garífuna, soy chinca o soy mestiza, en espacios públicos o hasta incluso en espacios más sociales, políticos, etcétera, tendemos a tener cierto tipo de tratos, un trato diferente, un trato de miradas de burla, de miradas de ¿y qué estás haciendo aquí? O ¿por qué estás ocupando estos espacios? Y también con el simple hecho de vernos portando nuestra indumentaria en cualquier ámbito, siempre vamos a tener este tipo de discriminación. En este caso a mí me ha tocado, por ejemplo, en espacios como centros comerciales, bancos, lugares muy públicos, y nos ven a nosotras portando nuestra indumentaria, siempre y nunca va a faltar una mirada, ya sea de incomodidad, de verte así como lo que decía, ¿qué estás haciendo acá? O hasta incluso es como que se alejan de cierta manera de uno. Porque en esta sociedad a la mujer indígena se le ha tratado de minimizar como tal el valor. Es como, eres indígena, eres menos. Hablas tu idioma, eres menos. No nos lo dicen directamente, pero nos lo demuestran a través de sus actos. Entonces, yo también quiero como comentar cierto tipo de anécdotas que he tenido a lo largo de mi vida. Una que es literalmente reciente, me sucedió la semana pasada, que yo actualmente soy la representativa de mi pueblo. Entonces también quiero hablar de ciertos puntos acerca de la representatividad como mujeres en este país. Me pasó que yo fui a un lugar donde otra chica, que es representativa, me invitó a su despedida, porque dentro de estos ámbitos pues se organizan como despedidas, donde si nos hacemos amigas de ciertas personas de diferentes municipios o departamentos, se les hace la invitación para que lleguen a acompañarte pues el día de tu despedida. Un señor se hizo pasar por uno de los organizadores de los eventos y esto es algo que también hay que resaltar, que hay varias personas que buscan como beneficiarse a través de este tipo de actividades o hasta incluso de querer abusar directamente de la inocencia de las chicas. Entonces, lo que me pasó fue de que esta persona vino, se me acercó y me dijo que era encargado de tal departamento. Todo pasó, esta persona empezó a acosarme directamente, empezó a decirme varias cosas de que quería venir a verme a mi municipio, que quería venir a hablar con mis papás, que quería venir a pasar tiempo conmigo, ya en otras intenciones. Entonces,
yo noté el comportamiento de esta persona hacia varias chicas. Directamente me estuvo atacando a mí. Yo puse una denuncia directamente al Ministerio Público porque era demasiado el acoso que estaba yo pasando. Y antes de yo poner la denuncia, yo hice una denuncia pública en redes sociales. Entonces, donde yo puse que esta persona me estaba tratando de esta manera, y luego voy viendo los comentarios y es lamentable ver comentarios de ex representativas diciendo, a mí también me pasó, personas que quieren como eh, sobrepasar el límite de los cargos que tienen. Y eso es algo que pasa y va a seguir pasando, al parecer, porque muchas callan todo lo que se vive dentro de estos espacios. Y también me ha pasado, ya cambiando como un poco de tema de lo que me pasó la semana pasada, otro de los casos fue el tema del utilizar nuestra indumentaria con diferente tipo de calzado. Cuando las mujeres indígenas utilizamos, en este caso, tenis, tacones o algún otro tipo de calzado con estas indumentarias, sale gente a atacarnos. Nos dice que nosotros no podemos utilizar ese tipo de zapatos porque no se ve bien, porque eso no es parte de tu indumentaria y diversidad de cosas. Entonces, esto es algo que se nos priva, pero también vemos que estos comentarios vienen mucho de personas que no son portadoras de la vestimenta maya, de personas que también son en este caso hombres, vienen muchos comentarios de ese lado. Entonces hay varios factores, uno por comodidad, de que nosotras también digamos usar este tipo de calzados, aparte es como tenemos la libertad, porque al final de cuentas es un calzado, tenemos la libertad de utilizar el calzado que nosotros queramos, hasta incluso tenemos derecho a maquillarnos si nosotras queremos, y se nos ataca demasiado por eso. Entonces, y si vemos del otro lado, es como si una persona ladina utiliza este tipo de vestimenta o hace una alteración de nuestras indumentarias, la gente le aplaude. Entonces, desde ahí vemos también esa discriminación y esa misoginia que también se le da a nosotras como mujeres. También hay una frase que, que dicen, que de hecho para mí es muy real, que es que la mujer indígena en Guatemala recibe 3 veces discriminación. Uno, por ser mujer, otro por ser indígena y el otro por ser pobre. Porque como bien dicen, que si te identificas como persona de alguna comunidad o si eres hablante de algún idioma, te discriminan. Si no pronuncias bien el español, si no escribes bien el español, es porque eres ignorante, porque eres menos. Entonces, vemos este tipo de tratos en varias partes. Otra cosa que también quiero decir es de que a través de redes sociales hemos visto también este tipo de ataques hacia nosotras. Hace poco estuvimos también en un foro en la ciudad capital hablando sobre los tipos de violencia a través de redes sociales y hablábamos sobre la violencia y la discriminación que atravesamos como pueblos originarios. Y yo lo he visto con algunos amigos que también comparten como cierto tipo de contenido en redes sociales, así como mostrando su cultura, mostrando su idioma y que no sé qué. Y hay varias gente que ataca. O sea, ataca es como que, ya viene, por ejemplo, utilizan comentarios como, la María, o los indios, no sé qué. Entonces es como utilizan este tipo de palabras para agredirnos, para discriminarnos dentro de estas plataformas y también pues prácticamente en la vida real. Y algo que me ha resonado mucho es el tema en redes sociales cuando la gente utiliza esta frase de vendan quiché. Esta frase la utilizan bastante en redes sociales para referirse como que nosotros, como un departamento, somos esto de que no valemos nada, somos muy discriminados dentro de este ámbito, o si bien a cualquier persona portando su indumentaria es como, es de quiché, es de quiché, es de quiché, es de quiché. Entonces uno ve esa discriminación
donde uno dice, la gente no sabe que somos un país lleno de pueblos originarios. O sea, las personas indígenas no solo estamos en Quiché, las personas indígenas estamos en varias partes del país, así como también hay un área Xinca, así como también hay un área garífuna. Existimos y es una constante lucha de decir y exigir derechos. Entonces, eso es prácticamente de mi parte lo que quería hablar, y les agradezco por el tiempo. Muchas gracias, Betsy, y aplaudimos, ¿verdad?, por la participación tan clara y concisa que nos has traído. Te agradecemos tu participación, como elegiste hacerlo. Quisiera recordarnos que luego de la participación de nuestros panelistas, abriremos un espacio para poder recibir preguntas o comentarios de quienes están participando en el foro. Y si es posible, para evitar dificultades técnicas, agradeceríamos que puedan escribirlo en un pedacito de papel y hacérselo llegar al compañero Johnny Alexander, quienes están presencialmente, para que sea él el que se encargue de dar lectura a la pregunta durante ese tiempo. Me atreví a tomar este momento para aclarar por aquello de que puedan ir preparando sus preguntas previo a llegar a ese momento. Pero este es el instante en el que nuestros panelistas, Sebastián Velázquez y el Fray Andrés Miranda, puedan, si tienen a bien, tomar la palabra brevemente y retroalimentar la ponencia que acaba de hacer Betsy. Sebastián. Hola, hola. Sí, qué fuerte, la verdad. Me parece súper importante todo lo que decía Betsy y yo como, tal vez así chiquitito, como aportando acerca de lo que me han contado mis amistades que son personas diversas e indígenas. Justamente ellos decían que también son atravesados a través de eso en sus comunidades y como eso configura también de diferente forma la forma en que ellos lo vivencian, ¿saben? Entonces, o sea, me dejaste como pensando. La verdad es que muy bonita la intervención y la verdad es que gracias. Gracias a ti también, Sebastián. Fray Andrés. Su Sí, micrófono está muchísimas apagado. gracias. ¿Ya? Sí, ahí está. Muchísimas gracias, Betsy, por compartirnos esto. De hecho, a mí algo que me llamaba mucho la atención, pues yo soy originario de El Salvador y recuerdo que antes de ingresar todo el proceso formativo con los frailes, eh, yo veía mucho de Guatemala y precisamente como que lo que tú mencionabas, lo que mucho se hace publicidad de Guatemala es en cuestiones, por ejemplo, con el tejido, la cuestión cultural, entre comillas, pero que solo va en esa línea como de hacer publicidad de mercado, ¿no? O sea, al final, todo lo que está detrás o todo lo que no se ve, toda la violencia, incluso el invisibilizar a los autores originarios propios de todo esto, forma parte de todo ese aparataje sistemático, ¿no? De la violencia estructural que sufre propiamente también, no solo Guatemala, sino a nivel general, ¿no? En nuestros países también centroamericanos, creo que es algo que también está muy presente. Y creo que precisamente lo que tú mencionabas, esa riqueza cultural, de esa diversidad que tiene Guatemala, es una de las grandes fortalezas que hay. Yo lo veía, por ejemplo, aquí en esta parroquia, en Dios con nosotros, ¿no? Es una comunidad que tiene personas venidas desde el interior del país por la razón del conflicto interno que hubo en Guatemala. Y prácticamente, o sea, es una diversidad y una riqueza que hace de la parroquia una cuestión muy dinámica, muy rica en ese sentido. Y quizás de tu ponencia a mí me surgía una pregunta, ¿no? Y era como que, ¿qué caminos de reivindicación, si lo podemos llamar así, qué caminos de reivindicación podrían hacerse, por ejemplo, en este sentido, para no solo reconocer, sino dignificar, volverle la dignidad a la mujer indígena? Interesante pregunta, Fray. Betsy, ¿quieres responder? Sí,
Con respecto a la pregunta de Fray Andrés, pues también aquí en Guatemala hemos tenido también la dicha de que como varias personas estamos como atravesando o vivimos esto, entonces buscamos como espacios para poder reivindicar, como bien él lo decía, a través de apoyarnos mutuamente con clases en nuestro idioma para recuperarlos. También hay escuelas de tejido para que también se vaya recuperando los textiles de las diferentes partes del país, porque como bien sabemos, nuestro país tiene diversidad, una diversidad sorprendente en indumentarias, y pues que poco a poco se han ido perdiendo. Pero hay varias instituciones que han ido organizándose para poder armar ya sea consejo de tejedoras o escuela de tejido o escuela para aprender tu idioma, para recuperarlo, o hasta incluso con respecto a las costumbres, tradiciones, danzas y todo esto que hay en nuestro país, pues hay una diversidad de grupos, ya de grupos colectivos o personas independientes que hacen proyectos. En este caso, de mi parte, mi aporte es ilustrar las indumentarias que tenemos y también alzar la voz a través de las mismas. Por lo mismo, así comentarles que cuando fue todo el problema y todo esto que pasó con respecto al uso de los diferentes calzados, yo hice una publicación acerca de eso. O sea, ilustré a 3 chicas con diferentes calzados y lo publiqué. Eso fue como un aporte mío hacia la sociedad, donde fue bien recibido por un lado y fue atacado por otro. Pero esto es como que un proceso para poder reivindicar todo lo que tenemos. Gracias. No, gracias a ti por tu valentía y por tu determinación en usar tu arte para posicionar tu posición y no dejar que tu voz se opaque. Gracias, Betsy, por tu participación. Llegamos al último bloque de nuestro tiempo para escuchar a nuestros panelistas y le corresponde a usted, Fray Andrés, tomar los 10 minutos como a los demás. 2 minutos antes de que se cumpla el tiempo, elevaré mi mano para que usted pueda ir cerrando y concluyendo adecuadamente según le convenga. Tiene usted el tiempo. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, ¿verdad? Por este espacio donde considero oportuno precisamente reflexionar en todas estas dinámicas que se dan de la violencia, y creo que una de las cuestiones que nos atañen aquí es que si hay violencia es porque también hay una dinámica de poder detrás, ¿no? Y creo que en esa dinámica de poder es donde a veces nos vemos inmersos, ya sea como parte de quien ejerce el poder, como bien lo decía Sebastián, como parte de quienes ejercen o como parte de quienes reciben, ¿no? La consecuencia de ese poder que es inevitablemente en violencia. Como bien decían al inicio, cuando me presentaban, la formación con los hermanos me ha llevado por otros lugares, y eso me ha ayudado también como a percibir de alguna manera las formas en las que incluso la diversidad cultural, la diversidad social, la diversidad política, etcétera, forman parte también de estas formas de violencia que se van ejerciendo. Y yo quisiera al menos tratar como de articular esta intervención mía en dos partes. La primera, como mi experiencia delante de la violencia como opresores, porque hay que reconocerlo que como de institucionalización de la iglesia o como parte de lo que formo parte también yo, pues hemos sido de alguna manera en algún momento opresores, pero al mismo tiempo también víctimas. Los dos momentos en los cuales quisiera como distinguir eso. Primero porque creo que una de las cuestiones más evidentes, al menos cuando se habla de la religiosidad o de la iglesia o del catolicismo, llámese como se llame, eh, se tiende a pensar precisamente como una institución que busca como imponer ciertos esquemas o ciertas normas, digamos, en diversas situaciones y en diversos esquemas que van como incluso permeando y un poco también debilitando ciertas estructuras dentro de la sociedad. Y eso hay que reconocerlo, que la iglesia en algún momento también por su poder político que llegó a tener y por la influencia que llegó a ejercer en muchos ámbitos dentro de la sociedad, eh,
significó también una forma de violencia, de hacer violencia, de ejercer violencia y de hacerlo de manera incluso déspota, ¿no? O sea, de manera que la violencia también no ha sido, digamos, congruente con el estilo de vida del cual nosotros hablamos. Y creo que esa es una de las cosas precisamente por las cuales en algún momento se genera también hacia el religioso, hacia el consagrado, consagrada o el sacerdote, cierto estigma. Y ese estigma es precisamente de la otra parte de la violencia que incluso nosotros como parte de la iglesia también recibimos, ¿no? Y creo que ahí quisiera como ahondar un poco en ese sentido, ¿no? Quizás es muy conocido, como ya lo decía, la parte opresora de nosotros en el sentido de cómo se desarrollan o cómo se desenvuelven estas dinámicas de poder, incluso a nivel familiar, sociológico, sistemático, pero es, creo, un poco desconocido también el nivel de violencia que incluso nosotros llegásemos a recibir o experimentar de alguna manera. A nivel familiar, pues pareciera que el ser religioso dentro de una familia cristiana católica, pues pareciera como incluso como uno de los deseos más grandes hasta cierto punto, si lo queremos ver así, de la gente, ¿no? Pero lo que sucede también al interno de la familia es toda una dinámica en donde se hace una ruptura y una división que a veces llega a generar precisamente también dinámicas de exclusión dentro de la familia, porque al menos en mi experiencia, lo que yo logré vivir, ¿no? Cuando yo tomé la decisión de iniciar el proceso, pues de mi parte, yo estaba decidido a iniciar, pero la manera en la que mi familia recibió la noticia fue totalmente distinta, ¿no? O sea, hay llegar al punto de decir, no vas a dar hijos, no va a haber nietos, no va a seguir la familia, ¿qué va a pasar con tus proyectos, con el estudio, con desarrollarte? Y por miembros de mi familia, incluso por mi propio padre, pues llegué a recibir el rechazo, ¿no? De decir, te moriste para la familia y como tal, pues ya no cabes dentro de esta dinámica. Entonces, eso como para decir también que en ese sentido llegamos a experimentar cierta violencia o cierta dinámica de violencia, incluso también a nivel social, lo que decía al inicio, los estigmas con los que también como institución crecemos y nos desarrollamos, eso también ha generado. Yo recuerdo, por ejemplo, en una de mis experiencias estando en Haití, el estigma con el que se carga ya es el de ser extranjero y el de ser para ellos una persona de color. O sea, ahí nosotros somos personas de color. Y por ser personas de color, porque así lo menciona, tengo plata, tengo dinero y puedo solventar la mayoría de los problemas sociales, económicos que puedan haber. Entonces, la violencia va un poco en esa parte de decir, sos alguien extranjero, sos alguien de poder, sos alguien de plata, tenés que ayudarme, tenés que solventarme eso. Y hasta cierto punto se vuelve también una forma de discriminación racial y también una forma de discriminación en la que por ser sacerdote o por ser religioso, tú te ves encasillado en cierta manera a un estigma. Y ese estigma, por ejemplo, es que vas caminando por la calle, en mi caso, usar el hábito incluso también es una forma a veces como de violencia que puede hacerse tanto de quien lo recibe como quien lo ve. Y recuerdo precisamente ir caminando por la calle y de la nada se me acerca un hombre y me agarra con violencia y me dice, tú eres un violador, eres un injusto, y empezó a atacarme así, ¿no? Muy aireado. Y recuerdo que toda la gente en la calle se quedó viendo así como asustada, esperando a que ver en qué momento me pegaba el primer golpe. Mi actitud fue solamente de escucharlo y dejar que pasara el momento, porque de hecho hasta yo me quedé en blanco, me recuerdo que del miedo empecé a temblar y hasta las manos frías, pero para decir incluso que uno que a veces no se ve involucrado en esa misma dinámica dentro de la cual se encasilla tal vez a los demás, puede llegar a experimentar esos grados de violencia, ¿no? Y a veces uno se queda como que, ¿y yo qué hice? ¿Qué dije? Y solamente quizás por como también lo compartí a veces, sino la cuestión de vestir. Ya no es solamente el hecho de que, del ser, sino el vestir, el usar alguna cuestión externa, ya eso te condiciona delante de los demás, sea para bien o sea para mal. Y eso creo que ha sido una de las cosas que, al menos en esta experiencia de violencia, creo que ha sido bien interesante ver cómo se va desarrollando, porque antes, tengo entendido incluso en los comentarios que hacen algunos hermanos de aquí de la comunidad, pues ver a un fraile era una cuestión casi que reverencial, ¿no? En la calle. Ahora
Y entre que te saludan o te saludan, sea porque sos persona humana o sea porque sos religioso. Eso es que ni qué. Entonces, y uno ve esa diferencia de incluso de relacionarse. Creo que eso también entra dentro de estas dinámicas de violencia y de poder que vamos evidenciando. Para no terminar de aburrirles, solo quiero concluir con esta parte, que muchas de las cosas precisamente que me han llevado a evidenciar estas dinámicas de poder y de violencia, creo que me han llevado a cuestionarme en un sentido. Desde mi ser consagrado, desde mi ser religioso, hay dos formas de entender el poder, como una forma de ejercer violencia o como una actitud de servicio. Y creo que dependiendo de las dos formas en cómo se entiende esta dinámica de poder, es como precisamente se van a dar estas relaciones. Violencia que construye puede ser incluso violencia que lleva a generar procesos para crecimiento, pero también hay una violencia que destruye, y esa es precisamente, creo yo, la que nos tiene reflexionando ahora acá. Esa violencia que denigra, que roba la dignidad y que roba precisamente el hecho de poder ser plenamente o vivir a plenitud el ser humano. Eso. Gracias. Muchas gracias, Fray Andrés, por su aporte y esta clara invitación a hacer una reflexión filosófica y espiritual del conflicto que nos atañe, la reflexión de entender las formas y los caminos de la violencia y cómo poderlos surcar. Gracias. Sebastián y Betsy, este es un momento adecuado para que preparen algún tipo de retroalimentación. Quiero recordar que luego de este tiempo vamos a abrir el espacio para las preguntas o comentarios de quienes han estado participando como escuchas durante el foro hasta acá. Y si está bien, Johnny, el que nuestros compañeros en el salón puedan hacerte llegar en una porción de papel su pregunta para que seas tú quien las plantees. ¿Cómo lo ves? Por acá estamos atentos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Sebastián, ¿quieres tomar la palabra para retroalimentar la participación de Fray Andrés? Hola, hola, qué fuerte. No, no, la verdad es que sí me quedó como muy claro, la verdad es que esto fue como muy puntual y concreto lo que justamente está diciendo Andrés, y me quedé todavía también pensando, la verdad, o sea, me quedé procesando lo que está diciendo todavía. Qué bien. Y de eso se trata un ejercicio como este, de que al encontrarnos con otras posturas, además de la sorpresa, ¿verdad? También tengamos como esos ejercicios de reflexión interna. Gracias, Sebastián. Betsy. Sí, de mi parte igual es como escuchar todas estas vivencias y verlo desde otra perspectiva, o sea, ver ya directamente diferentes problemas en discriminación socialmente. En este caso es como muy impactante escuchar también el tipo de rechazo que llega a tener hasta la persona al momento de decidir llevar una vida religiosa. Entonces, la verdad es de que la admiración a usted, Fray, del tener esa capacidad de también conllevar todo este tipo de actos hacia su persona. Y pues también es como mandarle un abrazo y también a Sebastián por todas estas vivencias que uno atraviesa socialmente en cuestión discriminación, en cuestión racismo también, en este caso lo que también Fray mencionaba, que dentro de otras comunidades o en este caso en otro país, él también afrontó este tipo de discriminación racial. Entonces, eso prácticamente es mi aporte hacia cada uno de ustedes. Bueno, un aporte oportuno, Betsy. Gracias por tus palabras. Creo que una de las riquezas de nuestra mesa de panelistas para este foro en el que estamos reflexionando sobre la violencia ha sido la valentía que cada uno ha tenido de poder compartir su experiencia particular con la condición estructural de violencia que
aún hasta el día de hoy sigue caracterizando a nuestros pueblos, nuestros territorios, nuestros países. Y de parte de Johnny, de parte mía, y en nombre de este ejercicio académico, les agradecemos la participación que han tenido de esta forma, siendo tan humanos, abiertos y también honestos con su posición referente a esta experiencia. Quisiera abrir entonces el momento para poder tener, si es que lo hay, Johnny, tenemos algunas preguntas disponibles para nuestros panelistas. Bien, contigo el tiempo, Johnny. Ok, perfecto. Osberto, no sé si logras escucharme. Sí, te escuchamos bien. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora tengo acá en mis manos un par de preguntas y la primera la tenemos para Andrés. Dice, ¿has experimentado violencia de otros credos? Es decir, ¿existe la coexistencia pacífica? Y tenemos una pregunta también para Betsy. Betsy nos consulta. El ladino algunas veces tiende a folclorizar a la persona indígena. ¿Cómo puede evitarse? Repito la pregunta. El ladino algunas veces tiende a folclorizar a la persona indígena. ¿Cómo puede evitarse? Vamos a ver, por este lado también tengo otra pregunta. Dice, esta es de forma general. Dentro de un grupo de personas de la misma etnia hay discriminación, ya sea por hablar mejor el idioma español, o vestirse de algún modo, o estar ubicado en una mejor situación económica. ¿Cómo esto influye en nuestras sociedades? Eso es para los tres panelistas. Muchas gracias, Johnny. Empezamos con esta secuencia de preguntas. Las dos primeras pues tienen en ese orden a Fray Andrés y luego a Betsy. Y la tercera pregunta, creo yo que por eh, mantener obviamente una dinámica equitativa, Sebastián, quisiéramos escuchar de primero tu respuesta a esa última pregunta. Y luego si alguno de los otros dos panelistas tiene alguna opinión, probablemente Betsy, por haber hecho mención en la pregunta de asuntos étnicos, pues también mantendremos el micrófono abierto. Empezamos, Fray Andrés. Para responder la pregunta, quiero remontarme a una experiencia que viví en el 2018, que dentro de la formación a nosotros nos envían durante 40 días a vivir con una familia en alguna comunidad rural del país en donde nos encontremos. En mi caso, pues me tocó en mi país de origen, en El Salvador, en la zona oriente. Y pues la dinámica es vivir dentro de la familia y acoplarse al ritmo que la familia lleva de trabajo, de estudio, de formas de sobrevivencia, ¿no? Entonces uno pues prácticamente ahí no va a evangelizar, a misionar, no va a otra cosa más que a vivir con la familia y a vivir de lo que se vive dentro de la familia. Entonces, en mi caso, pues como les repito, me tocó en la zona oriental de mi país y llego a una familia donde precisamente la persona que me recibe era católica, pero sus hermanas, su mamá, sus hermanos, sus cuñados, todos eran de religiones totalmente distintas. Entonces, en algún momento me comentó ella, ya cuando ya había la confianza y había generado este clima dentro de la familia, me dice ella que hubo un momento en que la familia empieza como a cuestionarle y a decirle qué vas a hacer con ese padrecito. Yo ni siquiera era religioso en ese entonces, empezaba el proceso y le decía, ¿qué vas a hacer con ese padrecito? Y la pregunta era de por qué o cómo me iban a involucrar a mí dentro de la dinámica de trabajo, porque ahí pues de la agricultura
agricultura, ¿no? Arar la tierra, sembrar maíz, a cosecharlo. Y toda esta forma, al principio había como ese roce, ¿no? Dentro de la familia, porque incluso mi presencia dentro de la familia generaba esa como discordia, o sea, a veces podían estar reunidos y yo llegaba simple y sencillamente del trabajo de acompañar al hijo mayor de ella y todos se quedaban así como un poco tensos, como que ya vino él, ya, y empezaban a disolverse y a irse de a uno en uno. Con el tiempo, a medida que se fue avanzando la experiencia y demás, como en el trabajo me tocaba relacionarme con ellos, pues yo en ningún momento tocaba nada de religión. De hecho, nunca hablé en ese sentido de puntos concretos o de evangelizar, si lo queremos ver así. Eh, Nunca toqué algún tema así. Y sin embargo, me fui metiendo con ellos en la dinámica, en sus diálogos, en el compartir, en el molestar, en el comer. Y bueno, llegó un momento que uno de ellos, que era de otro credo, él sabía tejer hamacas y me dice, ¿quiere aprender a tejer hamacas? Y yo, claro, me enseña a tejer la hamaca y demás. Y al final, cuando termina toda esta experiencia de los 40 días, recuerdo que el tío de la persona que me había recibido era ateo, no creía en Dios. Y recuerdo que él fue quien más lloró mi partida al momento de salir de la familia. Esto como para decir algo. La pregunta decía si había coexistencia pacífica. Yo creo que es posible, en la medida en que aprendamos como a soltar hasta cierto punto ciertas cosas a las cuales nos aferramos, que a veces pueden ser como también dañinas, unas estructuras que a veces nos pueden dar cierto confort, cierta seguridad, cierta estabilidad. Creo que a veces es necesario arriesgarlas y en ese sentido abrirse, tener apertura a dialogar, a compartir, mucho más allá de lo que pueda creer, mucho más allá de lo que pueda tener como convicción o como creencia. Creo que sí es posible generar espacios donde haya un encuentro. Y eso para mí me quedó marcado. He tenido otras experiencias donde ha sido totalmente distinto, ¿no? Y como ya lo compartía, pues he recibido incluso hasta de golpes, pero eso no niega que hay momentos o hay condiciones, si lo podríamos decir así, que facilitan o posibilitan estas formas de coexistir. Muchas gracias, Fray. El haber respondido con este ejemplo, pues creo que grafica muy bien esta posibilidad de la que usted ha hablado. Gracias. Betsy, la pregunta que se te hizo, ¿quieres que la repitamos o estás lista para responder? Sí me gustaría que la repitiera. Solo hay una partecita de lo último que no recuerdo bien lo que preguntaba. Gracias. Por favor, Johnny. Ok, ahora voy con la pregunta. Y dice así. El ladino algunas veces tiende a folclorizar a la persona indígena. ¿Cómo puede evitarse? Bueno, muy bien, gracias. Primeramente, pues esta pregunta también yo en algún punto de la vida me la hice, porque si bien es cierto que las personas ladinas o personas que como tal no portan vestimenta maya o vestimenta indígena, tienden a folclorizar esto, o hasta incluso como bien lo mencionaba Fray Andrés, de ya tomarlo como una parte más publicitaria o nada más como atracción. En este caso hay varias personas ladinas que no son conscientes de eso. O sea, ellos lo hacen y ellos no saben si están violentando algo o están eh, causando un tipo de incomodidad al momento de hacerlo. Ellos lo ven desde la perspectiva comercial, desde la perspectiva turística, y como personas indígenas, como personas mayas, pues en mi caso, lo que yo he hecho es como dialogarlo con ellos. Dialogarlo es como explicarles o preguntarles si ellos saben lo que significa como tal portar una indumentaria o si ellos están como familiarizados con el tema o algo así. Si ellos dicen no, lo desconozco, es como que, ok, llegamos a un punto de dialogarlo, más no es como llegar a una pelea como tal, porque en este caso la folclorización es algo que pasa y pasará independientemente de si nosotros estemos
la constante lucha siempre, o sea, va a estar la constante lucha, pero nada nos va a decir de que en algún punto de la vida esto va a acabar. Entonces es como que siempre vamos a tener este tipo de acontecimientos dentro de. Entonces hay algo que me sucedió a mí también, hablando desde las anécdotas. Yo una vez estuve hablando con una chica que pues es muy conocida en redes sociales. Ella es ladina y en este caso yo intenté como que dialogarlo con ella porque ella estaba siendo cero empática, o sea, no era nada empática. Ella decía, yo no entiendo por qué las mujeres indígenas son muy rigurosas con su indumentaria. Si son tan así, entonces ¿por qué ellas usan pantalón? O algo así. Entonces es como que se trató de llegar a un diálogo con ella, más ella pues prácticamente no accedió, no quiso como entablar cierto tipo de empatía hacia todo esto. Y en este caso se ve más durante el mes de septiembre, el mes donde todos se visten de indígenas para representar al país. Entonces, a base de eso, tuvimos una conferencia con un licenciado en la universidad donde yo estaba. Y pues yo le comenté este caso, porque fue un espacio de diálogo igual, y yo le comenté este tipo de acontecimientos o anécdotas que yo tuve. Entonces hay algo que él dijo y fue como que lo que más yo atesoro, y fue, mientras tú sepas lo que portas y mientras tú conozcas tu historia, y si la otra persona no quiere entenderte, la que tiene esa riqueza y la que tiene ese conocimiento vas a ser tú. Y de ti depende guardar lo que es tuyo, pero si también lo quieres compartir, hazlo. Pero si media vez tú eres consciente de lo que portas, con eso basta. Entonces, llega un punto de decir, por más de que uno intente como hablar con personas que no quieren entender, solo va a ser un desgaste de energía tuya. Entonces, mientras uno sepa lo que tiene, también es como que ser un poco empático con las otras personas. Es únicamente. Gracias. Muchas gracias, Betsy. Em, Sebastián, vamos a repetir la última pregunta o la tienes claro para poder para poder participar dándonos una respuesta a ella. Sí, ¿la puedo repetir? Ok, Johnny, por favor. Y en lo que Johnny está preparándolo, estamos con el tiempo levemente ya condicionado. Vamos Sí. a confirmar si tenemos más preguntas para ampliar este espacio, Johnny. La verdad es que ha sido muy enriquecedor estar escuchando los aportes que cada uno desde su experiencia pensada y sentida nos han podido ofrecer hoy en este foro sobre la violencia. Y además de la riqueza de sus experiencias, que vuelve a hacerme agradecer por la valentía con la que ustedes han sobrepasado estas circunstancias. También me hace pensar en lo importante que es continuar escuchando lo que ustedes tienen que seguir diciendo. Johnny, ¿tenemos la pregunta? Sí, ok, ahí estás. Ok. Entonces, ya con la pregunta que tenemos para Sebastián, dice, dentro de un grupo de personas de la misma etnia, dentro de las mismas ideologías, ¿hay discriminación ya por ser personas que hablan mejor el idioma español o por existir con diferentes vestimentas o ubicarse en una mejor situación económica? Gracias. Qué fuerte, sí. Uno de los ejercicios que yo hago cuando justamente estoy en un grupo de jóvenes hablando de desigualdad, yo les pregunto, ¿ustedes cómo vinieron hoy? Entonces, lo que hacemos es decir a los patojos, o que los patojos vean de que cada quien llegó diferente, pero que cada quien se hizo un tiempo diferente en venir, cada quien tomó un bus diferente, cada quien, algunos vinieron caminando, otros los vinieron a dejar y demás. Entonces, justamente yo les digo, no viene alguien a recibir una clase de la misma manera, si vino caminando desde lejos, así lo vinieron a dejar.
Entonces, la desigualdad es como venimos. No es lo mismo que yo venga con un calzado cómodo a que venga con un calzado de que ya tuve que haber cambiado hace tiempo y no he podido. Entonces, no es lo mismo porque experimentamos nuestro cuerpo de diferente forma según cómo venimos siquiera vestidos y cómo venimos caminando. Entonces, desde ahí las desigualdades nos permean en cómo nosotros experimentamos el mundo y también nos discriminan en cómo la gente ve, porque asocia lo que venimos, porque asocia como venimos vestidos y asocia como hablamos a algo. Por eso es de que a mí me pasa mucho de que la gente me dice, ay, es que es amanerado por cómo habla. Y yo, sí, justo, pero no por eso ellos tienen que tener los preceptos de que soy X o Y cosa, porque eso ya es discriminación. Y nos toca vivir con eso un poco, pero justamente son esas desigualdades en las que nosotros venimos y decimos, bueno, si es así, hay que cambiarlo. Muchas gracias por tu contundente respuesta, Sebastián, y muy clara desde tu posición. Te lo agradecemos mucho. Johnny, ¿tenemos alguna otra pregunta a la mano? Sí. Ok, tenés ahí el... Efectivamente, Osberto, sí tenemos una cuarta pregunta y esta igual va de forma general porque se involucran varios temas que hemos tratado. La pregunta dice, ¿cómo se ve el hecho de que algunos indígenas, hombres, mujeres, ya no quieren usar sus trajes típicos, sus ritos, sus costumbres porque se han ladinizado o por convertirse al cristianismo católico evangélico? Por tanto, se pierden las costumbres. Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo se ve el hecho de que algunos indígenas, hombres, mujeres, ya no quieren usar sus trajes, sus ritos, sus costumbres, porque se han ladinizado o por convertirse al cristianismo católico o evangélico? Por tanto, ¿se pierden las costumbres? Ahí queda la pregunta. Gracias, Johnny. Quisiera solicitar a los tres panelistas que me marquen quien quiera dar respuesta a esta pregunta, por favor. Primero, antes de usar el micrófono, ¿quiénes quieren dar respuesta a la pregunta? Pueden voluntariamente. Ah, ok, Betsy. Ok, gracias. Primero, pues yo siento, y bueno, creo que a base de que las personas hayan dejado de utilizar sus indumentarias, no solo se basa en cierto tipo de temas, sino que también todo viene desde una discriminación, porque sabemos de que en la historia, cuando fuimos invadidos, se nos impuso el utilizar o dejar de utilizar nuestras vestimentas. Si tú utilizabas tu vestimenta, te mataban, te discriminaban, te hacían de menos, cosa que pasa actualmente. Y era algo que yo comentaba, así como que si tú vas a algún espacio público donde eres en minoría, la única persona, hasta incluso en utilizar tu indumentaria, todos van a atacar, te van a cerrar puertas o va a pasar diversidad de cosas. Entonces como que lo utilizan como tal, como una autodefensa. Dejo de utilizar mi indumentaria para poder tener un espacio, para poder ocupar un espacio. Entonces, siento que eso es una de las bases más grandes de lo que es el dejar de utilizar la indumentaria. El hombre que utiliza su indumentaria actualmente es burlado. Por eso es de que vemos de que casi nadie ya utiliza la indumentaria en cuestión a los hombres. Son pocas las regiones que aún lo utilizan. En este caso, en Todos Santos Cuchumatanes se ha visto que los hombres todavía tienen y conservan bastante su indumentaria. Algunas partes de Sololá también se sigue viendo el uso de las indumentarias en las personas, en este caso en varones. Pero en las mujeres somos las que más hemos intentado como cuidar esto y las que hemos estado intentando llevar esta lucha de poder conservar lo que es nuestro. Y también yo considero que actualmente hay varios jóvenes, yo me he dado cuenta y tengo varios amigos, hombres y mujeres, y pues ellos también están como en esa lucha de seguir utilizando la indumentaria. Y quiera o no, uno al final de cuentas es una influencia. Entonces, si las personas fuera de ven que yo utilizo mi indumentaria, es como que se van a sentir acompañados de poder utilizar ellos también la indumentaria y así ir poco a poco como recuperando eso. Entonces no estoy solo,
yo puedo utilizar mi indumentaria porque ella también lo está haciendo o porque él también lo está haciendo. Y es como admirable esa lucha, entonces uno dice, bueno, yo lo quiero hacer porque también quiero recuperar eso, porque es lo mío, me identifica y no quisiera que se perdiera. Entonces yo siento que desde ese ámbito y desde ese lado, pues podemos como ir recuperando este tipo de situaciones, en este caso nuestra indumentaria. Muchas gracias, Betsy, por la respuesta también muy clara y el colocarnos en el cierre ya casi de nuestro foro, esta manera en la que los hombres indígenas sobre todo son una representación muy clara de cómo el abandono de la indumentaria o incluso del idioma o de ciertas maneras de comportarse o de mirar la vida tienen que ser abandonadas o escondidas para cruzar la violencia que existe en la sociedad de la que participamos. Eh, Agradecemos la participación de ustedes tres este día en este ejercicio académico como parte del curso de Sociología General a cargo de la doctora Celeste Barrios, el compañero Johnny Alexander y su servidor Osberto Salazar también. Pues les agradecemos por haber tomado el tiempo para estar con nosotros y darnos tan importantes apreciaciones y también propuestas desde pues esta experiencia de diálogo respetuoso que hemos intentado mediar y tener presente durante este periodo de tiempo. Muchas gracias, de verdad, Sebastián, Fray Andrés, Betsy, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos, Johnny, yo me estoy adelantando, asumo que ya no hay más preguntas, también tenemos un poco el tiempo, considero apropiado poder compartir. En este momento te has desconectado, Johnny. ¿Estás presente? No, parece que no. Y Johnny es el encargado de permitirnos visualizar la clase. Ah, muy bien. Ok. Ahorita, ahorita se va a conectar. Ahí, en este momento no tenemos la transmisión en clase, pero en lo que Johnny retorna, me ha parecido muy enriquecedor. ¿Alguno de ustedes quisiera compartir brevemente en lo que Johnny viene alguna sorpresa que les haya generado el haberse encontrado con este panel el día de hoy? Algo que pueda enriquecer a los otros compañeros panelistas. Ah, bueno, Johnny ya viene. ¿Estás con nosotros, Johnny? Sí, sí, he vuelto, he vuelto. Muy bien. Qué bueno. Tenemos como un gesto de reconocimiento y de aprecio por el tiempo y el aporte de su experiencia y sus conocimientos en este foro, una diploma que queremos entregarles, se los vamos a hacer enviar por las vías en las que puedan ser prontas y efectivas para que reciban nuestro cariño y nuestro respeto, ¿verdad? Por haber participado el día de hoy. Y Johnny, tú me dices cómo podemos... ok, tienes... Vamos a poder regresar con la computadora, Johnny. Sí, ahora nos vamos viendo ahorita en la... Ok. Muy bien, como un gesto de aprecio y de respeto, queremos extender estos reconocimientos a nuestros panelistas del día de hoy. Desde pues esta cátedra dirigida por la doctora Celeste en la Universidad de San Carlos, la Facultad de Humanidades, otorgamos el presente reconocimiento a Ricardo Sebastián Velázquez Arana por su participación como panelista en el conversatorio virtual sobre el análisis de las manifestaciones de la violencia y la conflictividad en los ámbitos familiar, social y sistemático.
ha sido realizado el día martes 14 de octubre del 2025 y es firmado por la docente titular del curso de Sociología General, la doctora Celeste Araceli Barrios Andrade. Extendemos también un certificado que indica lo mismo para Betsy Maribel Álvarez Gómez por su participación como panelista en este foro, ejercicio académico sobre el tema de la violencia, y el reconocimiento es firmado también por la profesora titular, la doctora Celeste Araceli Barrios, y también para nuestro panelista, Guillermo Andrés Miranda Elena, por su participación en este conversatorio virtual sobre el análisis de las manifestaciones de la violencia y la conflictividad en los ámbitos familiar, social y sistemático, realizado este día, 14 de octubre de 2025. La doctora Celeste Araceli Barrios es quien firma estos reconocimientos de participación. Muchas gracias a ustedes. Desde donde yo estoy, pues dirijo un aplauso para todos y para todas, junto con los compañeros y compañeras que han estado presentes en el aula. Johnny, ¿alguna palabra de cierre de parte tuya? Y también si la profesora Celeste nos hace el favor de poder dar una palabra más de cierre, cedo en este momento el tiempo. Sí, gracias, Osberto, muy amable. Queremos extender desde este lado también los agradecimientos, porque en definitiva presentar ideas, presentar lo que percibimos y aún así lo que vivimos desde nuestro día a día, se convierte en algo difícil porque se sabe que vivimos en un sistema opresor, en un sistema que de algún modo intenta callar lo que nosotros queremos expresar, ¿verdad? Entonces, de verdad, aplaudimos la participación de cada uno de ustedes. Voy a intervenir. Agradecemos bastante como grupo de Sociología General la información que nos ha traído y que convertimos en conocimiento una vez más, toda esa parte que conforma esa conflictividad que vivimos en todo momento y en todos los ámbitos, no solo como indígena, no solo como religioso o por una persona con diversidad. Perdón. Agradezco bastante de forma personal nos hayan compartido esas experiencias y esos conocimientos. Esperamos no sea la única vez porque nos dejaron emocionados queriendo saber más. Muchas gracias por haber participado con nosotros y compartido sus conocimientos. Muchas gracias, profesora. Pues de esta forma estamos cerrando este foro virtual que ha tenido con 3 panelistas jóvenes, pero con una experiencia pensada y sentida que traslada conocimientos, saberes, reflexiones, anécdotas y sobre todo también propuestas. Les agradecemos mucho el habernos permitido tenerles como parte de este ejercicio de reflexión académica. Deseamos, sin duda, como ustedes, desde el espacio en el que nos encontramos, ir abriendo mejores caminos para el encuentro, para el diálogo, para la escucha, para la sensibilización activa, que nos permita tener una sociedad mucho más justa y que pueda negarse de alguna forma a seguir ejerciendo violencia como ahora se ha estado haciendo. Y poderlo mermar con ejemplos como los que nos dieron, estimula la esperanza y el deseo de poder pensar en que además de soñar,
podemos actuar de una mejor manera, con más justicia, con más amor, con más respeto. Y pues, habiendo dicho esto, cerramos nuestro foro de esta forma. Muchísimas gracias, un aplauso para todos, gracias por haber estado con nosotros. Recibirán este reconocimiento, se los haremos llegar. Johnny, estamos listos para poder salir y cerrar el foro. Muchas gracias por su participación.